Bienvenidos de nuevo a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con Ander Zel y Kerem Bürsin. Espero que estén teniendo un día maravilloso y que estén listos para sumergirse en un tema que sé que a muchos de ustedes les emociona tanto como a mí, Ande y Kerem. Hoy vamos a hacer un viaje en el tiempo, un viaje lleno de nostalgia y, lo más importante, vamos a revivir algunos de los momentos más icónicos y tiernos entre Ander Zel y Kerem Bürsin. Sí, ya sé lo que están pensando, otra vez con Anker. Pero confíen en mí, este vídeo es diferente. No solo vamos a repasar fotos y vídeos, sino que vamos a analizarlos, a profundizar en los detalles que tal vez se les hayan escapado en su momento y, lo más importante, vamos a especular con fundamento sobre la posible reacción de Kerem ante estos recuerdos. ¿Se emocionará? ¿Sentirá nostalgia? ¿Habrá algún indicio de que aún hay algo entre ellos? Eso es lo que vamos a descubrir juntos. Antes de que empecemos, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí y les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de las telenovelas turcas y si, por supuesto, son fans de Anker, no duden en suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y, por supuesto, déjenme un me gusta si este vídeo les gusta. Su apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido que les guste. Ahora sí, prepárense porque vamos a comenzar nuestro viaje en el tiempo. Vamos a comenzar con el principio, con los primeros indicios de química entre Ande y Kerem en el set de Senkalkam. Recuerden esas entrevistas iniciales, esas sesiones de fotos promocionales. ¿Notaron cómo se miraban? ¿Cómo se reían? Había una chispa innegable. Miren de nuevo esas imágenes. Deténganse en sus miradas. No eran miradas de compañeros de trabajo, eran miradas de complicidad, de cariño. Y ahora, imaginen a Kerem viendo esas mismas imágenes hoy. ¿Qué estará pensando? ¿Sentirá la misma química que sentíamos nosotros en ese momento? Yo creo que sí. Creo que incluso después de la separación, esos momentos iniciales siguen siendo especiales para él. Pero, ¿qué hacía tan especial esos primeros momentos? Analicemos un poco más. En las entrevistas iniciales, se podía notar una cierta torpeza encantadora entre ellos. Kerem, con su energía desbordante y su humor característico, intentaba romper el hielo, mientras que Ande, con su belleza serena y su sonrisa tímida, respondía con una calidez que parecía reservada solo para él. Era como si estuvieran descubriendo un nuevo lenguaje, un lenguaje de miradas y gestos sutiles que solo ellos podían entender. Los expertos en lenguaje corporal podrían pasar horas analizando esas primeras interacciones, encontrando pistas y significados ocultos en cada movimiento, en cada palabra. En las sesiones de fotos, la química era aún más evidente. Los fotógrafos, conscientes de la magia que emanaba de la pareja, aprovechaban al máximo su conexión. Las poses eran naturales, fluidas, llenas de una complicidad que no se podía fingir. Ande y Kerem se movían con una gracia sorprendente, como si estuvieran bailando una danza invisible. Se tomaban de la mano, se abrazaban con ternura, se miraban a los ojos con una intensidad que traspasaba la pantalla. Era como si estuvieran viviendo su propia historia de amor frente a la cámara. Y ahora, volvamos a imaginar a Kerem viendo esas imágenes hoy. ¿Sentirá una punzada de nostalgia al recordar esos días de inocencia y descubrimiento? ¿Se preguntará si podría haber hecho algo diferente para que las cosas funcionaran? ¿Recordará la emoción de estar enamorado por primera vez? Creo que sí. Creo que esos recuerdos, aunque dolorosos, siguen siendo una parte importante de su historia, una parte que no puede ni quiere olvidar. Luego pasamos a los momentos más íntimos, a las escenas detrás de cámaras. Oh Dios mío, los momentos detrás de cámaras. Esos vídeos cortos que se filtraban donde se les veía jugando, riendo, abrazándose. ¿Recuerdan ese vídeo donde Kerem le hace cosquillas a Ande y ella no puede parar de reír? ¿O ese otro donde se están maquillando y se susurran cosas al oído? Esos momentos eran oro puro. Eran la prueba irrefutable de que su relación iba más allá de la pantalla. Y ahora, imaginen a Kerem viendo esos vídeos. ¿Sentirá nostalgia por esos días despreocupados, llenos de risas y complicidad? ¿Recordará las bromas internas, los secretos compartidos? Creo que sí. Creo que esos recuerdos son imborrables, incluso para él. Pero ¿por qué eran tan valiosos esos momentos detrás de cámaras?
Porque eran genuinos, auténticos, sin filtros ni poses. Eran el reflejo de una relación que se construía día a día, basada en la confianza, el respeto y el cariño mutuo. En esos momentos, Ande y Kerem podían ser ellos mismos, sin la presión de las cámaras ni las expectativas del público. Podían reír a carcajadas, contar chistes malos, hacer bromas tontas, abrazarse sin motivo aparente. Era como si hubieran encontrado un oasis de paz y felicidad en medio del caos del rodaje. El vídeo de las cosquillas, en particular, es un clásico. La risa contagiosa de Ande, la mirada traviesa de Kerem, la complicidad que se respiraba en el aire, era una escena que transmitía pura alegría. Y el vídeo donde se susurraban cosas al oído era aún más íntimo. Era como si estuvieran compartiendo un secreto que solo ellos dos podían entender. Se podía notar la cercanía, la conexión profunda que existía entre ellos. Y ahora, imaginemos a Kerem viendo esos vídeos hoy. ¿Sentirá una punzada de dolor al recordar la intimidad que compartía con Ande? ¿Se preguntará si alguna vez volverá a sentir esa conexión con alguien más? ¿Recordará el sonido de su risa, el calor de su abrazo? Creo que sí. Creo que esos recuerdos, aunque agridulces, siguen siendo una fuente de consuelo y alegría para él. Pero no solo nos quedaremos con los momentos divertidos. También vamos a revivir los momentos más románticos, esos momentos que nos hicieron suspirar y creer en el amor verdadero. ¿Recuerdan el viaje a las Maldivas? El viaje a las Maldivas. Ese viaje que confirmó lo que todos ya sospechábamos, Ande y Kerem estaban juntos. Las fotos que publicaron, los vídeos que compartieron, eran la prueba de su amor. Se veían felices, enamorados, radiantes. Y ahora imaginen a Kerem viendo esas fotos y vídeos. ¿Sentirá arrepentimiento por haber dejado ir ese amor? ¿Recordará la felicidad que sintió en ese momento? ¿Se preguntará qué podría haber sido si las cosas hubieran sido diferentes? Yo creo que sí. Creo que ese viaje a las Maldivas es un recuerdo agridulce para él, un recuerdo de un amor que fue intenso pero que por alguna razón no pudo ser. El viaje a las Maldivas fue, sin duda, el punto culminante de su relación. Era como si hubieran escapado del mundo, buscando un refugio donde pudieran ser libres y felices. Las fotos que compartieron en las redes sociales eran una explosión de color, alegría y amor. Se les veía disfrutando de la playa, del sol, de la compañía del otro. Nadaban en las aguas cristalinas, se relajaban en la arena blanca, se abrazaban bajo las estrellas. Era como si estuvieran viviendo un sueño. Pero más allá de las imágenes superficiales, se podía notar la conexión profunda que existía entre ellos. Se miraban a los ojos con una admiración y un cariño que no se podían fingir. Se reían juntos, se contaban secretos, se apoyaban mutuamente. Era como si hubieran encontrado a su alma gemela. Y ahora, imaginemos a Kerem viendo esas fotos y vídeos hoy. ¿Sentirá una punzada de arrepentimiento al recordar la felicidad que sentía en ese momento? ¿Se preguntará si cometió un error al dejar ir ese amor? ¿Recordará el olor del mar, el sabor de la sal en sus labios, el calor del sol en su piel? Creo que sí. Creo que ese viaje a las Maldivas es un recuerdo que lo perseguirá para siempre, un recordatorio constante de lo que pudo haber sido y no fue. Y hablando de amor, no podemos olvidarnos de las declaraciones públicas de amor. Esas entrevistas donde se elogiaban mutuamente, donde reconocían la importancia del otro en sus vidas. ¿Recuerdan cuando Kerem dijo que Ande era una persona increíble, talentosa y con un gran corazón? ¿O cuando Ande dijo que Kerem era su mejor amigo y un gran compañero? Esas palabras, dichas en público, tenían un peso especial. Eran la confirmación de que su amor era real y sincero. Y ahora, imaginen a Kerem escuchando esas declaraciones hoy. ¿Sentirá orgullo por haber amado a Ande? ¿Recordará la admiración y el respeto que sentía por ella? Yo creo que sí. Creo que esas palabras, incluso ahora, siguen siendo significativas para él. Las declaraciones públicas de amor eran un acto de valentía, una forma de mostrar al mundo lo que sentían el uno por el otro. En un mundo lleno de hipocresía y falsedad, Ande y Kerem se atrevieron a ser honestos y auténticos. No tenían miedo de expresar sus sentimientos, de elogiar las cualidades del otro, de reconocer la importancia de su relación. Cuando Kerem dijo que Ande era una persona increíble, talentosa y con un gran corazón, estaba hablando desde el corazón.
Estaba reconociendo la belleza interior y exterior de Ande, su talento artístico, su generosidad y su bondad. Y cuando Ande dijo que Kerem era su mejor amigo y un gran compañero, estaba resaltando la importancia de la amistad y la complicidad en su relación. Estaba diciendo que Kerem era alguien en quien podía confiar, alguien con quien podía contar, alguien que la apoyaba y la inspiraba. Y ahora imaginemos a Kerem escuchando esas declaraciones hoy. ¿Sentirá una punzada de orgullo al recordar el amor y la admiración que sentía por Ande? ¿Se preguntará si alguna vez volverá a encontrar a alguien que lo inspire y lo apoye de la misma manera? ¿Recordará el sonido de su voz, la calidez de su sonrisa, la sinceridad de sus palabras? Creo que sí. Creo que esas palabras, aunque dolorosas, siguen siendo un recordatorio del amor verdadero que compartieron. Pero como todos sabemos, la historia de amor de Anker no tuvo un final feliz. Se separaron y la separación fue dolorosa para todos nosotros, los fans. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué sentiría Kerem al revivir esos recuerdos hoy, sabiendo que su historia de amor terminó? ¿Sentirá arrepentimiento? ¿Tristeza? ¿O tal vez esperanza? Creo que la respuesta es una combinación de todo. Creo que sentiría nostalgia por los buenos momentos, tristeza por la separación y tal vez, solo tal vez, una pequeña chispa de esperanza. Porque, seamos honestos, la química entre Ande y Kerem era innegable. Y a veces el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo. La separación de Ande y Kerem fue un shock para todos los fans. Nadie podía creer que una relación tan intensa y apasionada pudiera llegar a su fin. Se especularon muchas razones para la ruptura, pero la verdad es que solo ellos dos saben lo que realmente sucedió. Lo que sí sabemos es que la separación fue dolorosa para ambos. Se les vio tristes y demacrados en las semanas siguientes a la ruptura. Evitaron hablar del tema en público y se centraron en sus proyectos profesionales. Pero a pesar del dolor, creo que ambos guardan un buen recuerdo de su relación. Creo que ambos valoran los momentos que compartieron, las risas, los abrazos, los besos, los sueños. Creo que ambos aprendieron mucho el uno del otro y que su relación los hizo crecer como personas. Y ahora imaginemos a Kerem reviviendo esos recuerdos hoy. ¿Sentirá una punzada de tristeza al recordar el final de su historia de amor? ¿Se preguntará si podría haber hecho algo diferente para evitar la ruptura? ¿Recordará el dolor de la separación, la sensación de vacío y soledad? Creo que sí. Pero creo que también sentirá una pequeña chispa de esperanza. Porque el amor verdadero nunca muere. Siempre queda una semilla, una llama que puede volver a encenderse en cualquier momento. Ahora, antes de que terminemos, quiero recordarles algo importante. Todo esto es especulación. No sabemos con certeza qué sentiría Kerem al revivir estos recuerdos. Pero podemos imaginarlo, podemos soñarlo, y podemos esperar que algún día, Anker vuelva a estar juntos. Para resumir lo que hemos visto hoy, hemos hecho un viaje a través de los momentos más icónicos de Ande y Kerem, desde sus inicios en Senkalkapm hasta su viaje a las Maldivas y sus declaraciones públicas de amor. Hemos analizado sus miradas, sus risas, sus abrazos y hemos especulado sobre la posible reacción de Kerem ante estos recuerdos. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por acompañarme en este viaje nostálgico. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que Kerem se emocionaría al revivir estos recuerdos? ¿Creen que aún hay esperanza para Anker? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y discutir con ustedes sobre este tema. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles que me ayuden a que este canal siga creciendo. Si les gustó este vídeo, déjenme un me gusta, compártanlo con sus amigos y, por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo significa mucho para mí y me anima a seguir creando contenido que les guste. Gracias de nuevo por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.